Bueno, profe, damos comienzo a este eje número 4 de estos talleres que están pactados desde la DEADITE para todos los docentes del Colegio San Martín. Hoy, en particular, vamos a comenzar con el tema de cuestionario, ¿sí? Voy a compartir la pantalla para que comencemos a charlar sobre los cuestionarios. ¿Alcanzan a ver mi pantalla, por favor? Sí, Eduardo, se ve. ¿Gastón? Sí, ¿Sí? sí, sí. Perfecto. Bueno, los cuestionarios nos permiten realizar el tema de las evaluaciones que habitualmente estamos acostumbrados. Estos cuestionarios son similares a los formularios de Google que estamos acostumbrados, pero tiene por ahí un poco más de potencia y un poco más de recursos que podemos tener. Además que, bueno, obviamente utilizar nuestra plataforma es digamos, el medio de comunicación, digamos, formal que tiene la institución. Entonces, básicamente los cuestionarios son evaluaciones, tiene diferentes tipos de preguntas y respuestas o preguntas que podemos elaborar. En este caso hoy vamos a ver las verdadero o falso y las múltiples, que es lo que se nos solicita de la capacitación. Aunque también hay muchos tipos de preguntas muy bonitos, recursos muy lindos que se pueden utilizar también para evaluar a nuestros alumnos. Ahora bien, contarles de que para crear estas evaluaciones que se llaman cuestionarios, ¿sí? Se llaman cuestionarios en la plataforma, en Moodle, en nuestro campus virtual, hay dos formas de realizarlo. Una de ellas es directamente crear el cuestionario o la evaluación, que vamos a ver cómo se configura, y una vez creado el cuestionario, crear y añadir cada una de las preguntas que necesitamos para ese cuestionario. Esta sería una forma que no es la aconsejable. Por ejemplo, ¿por qué no? Porque nosotros todos los años, al comienzo de año, que eso lo explicó el profe Gastón, cuando reiniciamos el aula y borramos algunos recursos, al borrar el cuestionario se van a borrar las preguntas que hemos añadido. Entonces, esta forma es como que no la vamos a usar en este momento. Se puede, ¿sí? Pero no la vamos a usar en este momento. Lo que sí vamos a hacer, el cuestionario lo vamos a crear siguiendo este camino que está acá a la izquierda. ¿Por qué? Vamos a configurar lo que se llama banco de preguntas. Vamos a comenzar trabajando en este taller hoy por acá, por este banco de preguntas. Y el banco de preguntas nos permite almacenar, organizar las preguntas por categoría, digamos, yo voy creando las diferentes categorías en mi banco y se van almacenando de tal manera que yo las pueda reutilizar cuantas veces quiera. ¿Por qué hablo del tema de categorías? Porque en la práctica tenemos nosotros diferentes unidades, con cada una de esas unidades diferentes preguntas, entonces necesitamos organizarla o jerarquizarla de cierta manera. Entonces, lo primero que vamos a comenzar hoy es con este banco de preguntas. Una vez que vamos a ver cómo se crea una categoría dentro del banco de preguntas, lo segundo es añadir las preguntas a este banco. Ahí están esto de las preguntas verdadero o falso, opción múltiple, que son algunos de los tipos que presenta el campus virtual. Y como último recurso, digamos, lo último es crear ya el cuestionario, ¿sí? Creamos el cuestionario y a ese cuestionario le añadimos las preguntas de este banco de preguntas que hemos creado. Entonces, ese es el camino que vamos a seguir, ¿sí? Entonces, repasando, dijimos que el banco de preguntas es un espacio donde se alojan las preguntas. Este banco de preguntas se organiza por categoría, de modo que nos sea fácil el recuperarlas luego a estas preguntas, ¿sí? Bien, entonces vamos a comenzar por este banco de preguntas. Voy a salir de esta PowerPoint y voy a ir al campus.
Ya estoy logueado con mi cuenta docente, ¿sí? Voy a ir al aula que venimos trabajando ya desde encuentros anteriores, que es el aula taller 2022, que esta sería su aula en cada uno de los profes. Y en la parte superior tiene las opciones que algunas hemos visto ya, configuración, a ir a la opción más. Dentro de la opción más está lo que hablábamos del banco de preguntas. Hacemos clic en banco de preguntas. Vamos a esperar un momento. Bien. Y acá nos aparece, digamos, este banco de preguntas que dice por defecto Aula Taller 2022, es donde nosotros estamos ahora parados, digamos, en nuestra aula, ¿sí? Y aparecen algunas opciones acá en la parte superior. Primero, aparecen dos opciones, importar y exportar, ¿sí? ¿De qué me sirven estas opciones? El tema de, digamos, grabar o, digamos, sacar un conjunto de preguntas que yo ya tenga realizadas, exportarlas y llevarlas a otra aula. Por ejemplo, ¿qué me pasó a mí? Fíjense que acá tengo una categoría que dice Unidad 1, Información y Comunicación. Yo tenía un examen, un cuestionario, perdón, en el banco de preguntas, una categoría en mi otra cuenta, en mi otra cuenta como docente, y yo la exporté y luego la importé a esta nueva aula taller que está compartida con el profe Gastón Güemes. Entonces, de esa manera, a ver, veamos, por ejemplo, voy a preguntas, tengo mis preguntas ya realizadas, las quiero exportar. Voy a preguntas, exporto, ¿sí? Voy a exportar todas mis preguntas. Acá dice exportar categoría, que todavía no creamos categorías. Supónganse que sean estas, de la unidad 1, de la unidad de información y comunicación, ¿sí? Esa categoría la quiero exportar, ese grupo de preguntas que acá me da el número, me dice que son 23 preguntas, yo la puedo exportar a mi computadora. ¿Mm? Entonces, otra cosa más, acá nos pide otra opción que es el formato del archivo. El formato que se aconseja guardar es el formato de Moodle XML. Entonces, voy a exportar estas 23 preguntas de la unidad 1, la voy a exportar en un archivo, ¿sí? Voy a hacer clic en exportar, hago clic y luego, perdón, hice clic en exportar y acá me pide o me da el nombre para que yo las descargue a mi computadora, ¿sí? Estas 23 preguntas, elijo lugar, supóngase el escritorio, eje 4, ahí las voy a guardar, exporté las 23 preguntas, ¿sí? Y así como tiene exportar, el banco de preguntas también tiene importar. Y es más o menos lo mismo, digamos, elijo el formato que es XML, el que hemos exportado recién, y a diferencia del anterior, dice que arrastre el archivo para poder importar las preguntas. ¿Qué debo hacer? El archivo que yo exporté, que lo tengo acá guardado en una carpeta, simplemente lo arrastro y lo suelto, y de esa manera tengo en alguna otra cuenta, en alguna otra aula, importadas todas esas preguntas para poderlas utilizar de una manera simple y sencilla, ¿sí? 23 preguntas que ya las hice, por ejemplo, yo tengo materias en diferentes modalidades parecidas, entonces puedo exportar de un lado e importar del otro y reutilizar todo ese material y no comenzar de cero. En este caso, no lo voy a hacer porque ya la tengo importada esta categoría. Vamos a ir. Ahí está. Bien, ahí me aparece un cartelito por como no guardé, me dice eso, digamos, que si quiero guardar o no. Entonces, volvemos de nuevo. Fuimos a más,
banco de preguntas. Ahí estamos nuevamente. Y lo que mostramos es cómo exportar e importar un conjunto de preguntas. Ahora, ¿cómo creamos una categoría? Supónganse, yo quiero crear un examen para la unidad 2 de mi materia, ¿sí? Mi materia se llama, la unidad 2 de mi materia es multimedia, por ejemplo. Entonces, yo voy a pregunta, elijo categoría, ¿sí? Y acá aparece el botoncito que dice, aguante un poquito, cierro esto acá, que me libere espacio, ahí está. Fui a categoría y aparece un botón que dice añadir categoría. Voy a hacer clic en añadir categoría y es algo muy simple. Para crear una categoría simplemente nos solicita el nombre, ¿sí? Digamos, vuelvo a repetir, esto de la categoría dentro del banco de preguntas es para organizarme, para decir, bueno, estas preguntas corresponden a tal unidad, ¿sí? En mi caso es la unidad número 2, supongamos, número 2 de multimedia. Entonces yo estoy creando las preguntas en esta unidad. Si quieren, pueden hacerle alguna descripción, es opcional esto. ¿Sí? El dato obligatorio es este, colocar el nombre de la categoría. Simplemente me pide añadir categoría. Presiono y debería quedar creada esta nueva categoría. Abajo, fíjense que quedó acá la unidad 2. ¿Sí? Bueno, ya tengo mi categoría. Ahora, según el PowerPoint, a ver, volvemos al PowerPoint, hemos dicho, entramos al banco de preguntas, creamos la categoría y ahora nos faltaría añadir las preguntas a este banco de preguntas, ¿sí? Ya tengo la categoría en mi banco de preguntas, que se llama unidad 2, entonces yo voy a crear una pregunta para esta categoría. Y acá viene, digamos, lo que hay que configurar, lo que debemos estar atentos a la hora de configurar cada una de las preguntas. ¿Por qué? Voy a hacer clic en crear una pregunta y estos son los tipos de preguntas que dispone Moodle. Como verán, son bastantes y cada una se configura de diferente manera. ¿Sí? Acá voy a elegir, la primera que voy a elegir, que creo que es la más sencilla, es verdadero o falso. Elijo agregar para comenzar a configurar esta pregunta. ¿Sí? Yo acá le voy a poner verdadero, falso únicamente para saber el tipo de pregunta que he colocado. Yo ahí, este es algo que les va a servir para que ustedes la identifiquen a la pregunta. No es algo que les va a aparecer a los alumnos. Por eso es muy importante, yo ahí coloco el tema sobre lo que estoy preguntando como para a la hora de reutilizarla no tener que entrar a la pregunta y recién ver de qué se trata. ¿Sí? En este caso voy a colocar verdadero o falso. Aguántenme un poquito, me quedé con una clase anterior. Para sumar, profe, ahí, profe Eduardo, y para los profes que están escuchando y viendo, es importante porque el profe arranca por categorías, porque el profe arranca, porque es la manera de organizar el aula en todos aspectos, desde los contenidos y en este caso de este recurso, de esta actividad que es cuestionario. Entonces, las categorías van a permitir que a futuro uno no tenga que volver a estar pensando cómo organicé, en qué me basé para crear estas preguntas. Al tener por categoría, uno va a tener, va a poder entender mejor la información que uno utilizó en su momento para realizar o aplicar diferentes tipos de cuestionarios.
Por eso el profe hace hincapié en categoría y recién usar el modo o usar el recurso, el tipo, ¿sí? de cuestionario. Bien. Gracias, Gastón. Me diste tiempo de buscar ahí. Tenía un texto. Por ejemplo, acá en verdad, la pregunta que vamos a hacer es verdadero o falso, ¿sí? Coloco un enunciado cualquiera, por ejemplo, para rendir un examen final, respondiendo a un cuestionario en el campus virtual de la UNLAR, necesito tener una conexión a Internet, es la pregunta, ¿sí? En este caso, obviamente sí, y entonces debo configurar esa pregunta. Entonces, acá puntuación por defecto, nos aparece 1, lo vamos a dejar en 1 por ahora, y acá nos pregunta la respuesta, si es correcta, si es falsa o verdadera. En este caso es, ¿necesito tener una conexión a internet? Sí, sí, va a ser la verdadera, la vamos a poner. Entonces acá vamos a poner verdadero. Bien. Ahora dice, retroalimentación para la respuesta de verdadero. Entonces acá podríamos poner correcto. ¿Sí? Retroalimentación para respuesta de falso. Incorrecto. ¿Sí? Eso, con eso siempre ya me quedaría lista la pregunta. Yo acá tengo dos opciones, guardar cambios y continúo editando. Si algo hice mal en la configuración de la pregunta, el campus virtual me avisa y me marca, ¿sí? Yo generalmente lo que estoy acostumbrado es a guardar cambios y continuar editando para probarla la pregunta. También, si estamos seguros, le hicimos bien, directamente guardar cambios. En este caso voy a elegir guardar cambios y continúo editando, ¿sí? Ahí quedó, vemos, está todo bien, no nos aparece nada raro. Y acá dice vista previa, acá la puedo ver cómo quedó mi pregunta. Vista previa, fíjense, no sé si pueden ver, acá aparece la pregunta. Para rendir un examen final respondiendo a un cuestionario en el campo virtual, ¿necesito tener conexión a internet? Yo le dije que por defecto era verdadera, entonces al hacer clic y elegir entregar y terminar, ¿sí? Me la puntúa como verdadero y me asigna el punto que decía que veíamos en la configuración. Si elijo comenzar de nuevo y elijo falso, entregar y terminar, fíjense que me aparece falso y acá me puntúa con 0 puntos la pregunta. Entonces de esa manera yo agregué o tengo lista, voy a cerrar acá, tengo lista mi pregunta, mi primer pregunta, que es la verdadero o falso. Repetimos simplemente el nombre de la pregunta. Yo les decía, le puse el nombre, el tipo de pregunta que usé, pero yo en mi caso particular le coloco una idea de lo que estoy preguntando, el tema que estoy preguntando, como para reconocerla fácilmente luego a las preguntas. El enunciado, es decir, la pregunta que quiero realizar, y luego me aparece la puntuación por defecto y me dice, me consulta si la respuesta es verdadera o falsa. En mi caso yo considero que es verdadera, ¿sí? Entonces, el verdadero es correcto acá y si responde mal, aparece incorrecto. Guardar cambios, recién fue guardar cambio y continuar y fue vista previa, en este caso guardo para terminar. Ahí está mi primera pregunta, ¿sí? De verdadero o falso. Hemos estado editando los dos con Gastón, me parece. Bueno, ahora, dentro de esta categoría voy a crear una nueva pregunta. Una nueva pregunta, pero en este caso no voy a usar verdadero o falso, voy a usar opción múltiple. ¿Sí? Y voy a dar agregar. Es el segundo tipo de pregunta. ¿Sí? Nombre de la pregunta, yo coloco opción múltiple simplemente para saber.
Y acá la pregunta. Voy a poner algo, disculpen lo que voy a colocar, para que, ¿cuáles son los colores de la camiseta de River? ¿Sí? Por poner alguna pregunta. Entonces, también la puntuación es por defecto, ¿sí? Pero acá me hace algo importante, dice, una o varias respuestas. Esta es opción múltiple, pero yo debo indicarle si una respuesta es la correcta o tiene varias respuestas correctas. En mi caso, en esta primera opción voy a elegir solo una respuesta es la correcta, ¿sí? Entonces, acá me aparecen las diferentes opciones para ir cargando. Yo voy a poner acá, la correcta va a ser rojo y blanco. Y voy a colocar correcto. Importante acá, como es una la correcta, acá me da el puntaje de calificación. ¿Cuánto es lo que lo voy a calificar? En mi caso, como es una la correcta, el puntaje va a ser el 100%. ¿Sí? Azul y amarillo, calificación, podemos dejarlo en ninguno, retroalimentación, incorrecto, incorrecto, y elección 3, que sea negro y verde, acá lo colocamos incorrecto, y de esa manera vamos cargando todas las opciones que nosotros necesitamos, ¿sí? Como verán, tiene 4 o 5 opciones, y si necesitamos más, hacemos clic en este botón para que nos sigan habilitando opciones. Repasamos un poquito, dijimos que vamos a preguntar, hemos usado una pregunta de opción múltiple, le voy a dar opción múltiple 1, cuáles son los colores de la camiseta River Plate, puntaje por defecto 1, una sola respuesta es la correcta. Acá están las opciones de barajar. ¿Qué es esto de barajar? Que las diferentes opciones que coloquemos no siempre van a aparecer en el mismo lugar, van a aparecer como cambiadas de posición de acuerdo al alumno que abra el cuestionario. Hemos indicado que rojo y blanco es lo correcto, con calificación 100%, y la demás incorrecta con valor ninguno. Vamos a elegir acá guardar cambio y continuar editando. Y vamos a ir a la vista previa. ¿Sí? Fíjense que aparecen las opciones. Voy a poner rojo y blanco, que es lo correcto. Entregar y terminar. Y me aparece correcto y me da la puntuación de 1 punto. Está bien. Elegimos comenzar de nuevo. Y elijo azul y amarillo. Entregar y terminar. Y me puntúa como incorrecto. Algo importante también a tener en cuenta, que al yo haberle indicado que es una sola respuesta correcta, fíjense que solo una opción es posible marcar. No puedo marcar más de una opción. Eso también importante a tener en cuenta. Otra cosa también, el hecho, muchas veces nosotros las opciones lo hacemos en un Word, las diseñamos previamente y luego las pasamos y lo configuramos a las preguntas. A ver, yo voy a hacer acá, fíjense que acá tiene como unas lineecitas inclinadas. Yo puedo estirar este cuadro de diálogo, y lo que voy a hacer acá, rojo, voy a darle un Enter, blanco, voy a darle un Enter, y voy a guardar de esta manera a ver si hay algún cambio. Guardar cambio y continúo editando. Vamos a ir nuevamente a la vista previa. Y fíjense cómo me quedó
por ahí no sabemos qué pasó, por qué se nos puso, se nos desacomodó, y es simplemente que al pegar, por ahí al traer, copiar de algún lado y pegarlo, nos desacomoda la respuesta. Eso como a tener en cuenta o a tener cuidado. Acá voy a volver a abrir este cuadro, lo voy a ampliar y voy a cerrar. Voy a acomodarlo, digamos. ¿Sí? Fíjense que ahí lo acomodé nuevamente y me tendría que aparecer de manera correcta. ¿Vamos bien? ¿Tiene una duda? ¿Se entiende? Sí, profe, todo bien por acá. Perfecto. Profe, yo llegué tarde porque no tenía internet. Me tuve que venir a la casa de mi papá. Uh, Em, ¿Solamente van viendo esas dos o ya vieron lo del banco de preguntas? Vimos lo del banco de preguntas. Ah, bien. Este, De todas formas queda grabado, profe, está grabado que luego se va a publicar en el canal de YouTube de la DEADITE, donde están subiendo todos los contenidos que vamos, de los distintos ejes que vamos presentando. Así que Gracias, la- profe. no hay problema en este las sentido. clases anteriores creo que ya están, Gastón. Las clases anteriores Sí, ya está. Sí, me sí. parece que ya están cargadas. Gracias. Bueno, vamos a crear una nueva pregunta acá, una nueva pregunta, pero en este caso vamos a seguir con opción múltiple, ¿sí? Entonces acá le voy a colocar opción múltiple 2, ¿sí? Voy a poner de nuevo cuáles son los colores. ¿Sí? Bien. En este caso también la voy a evaluar con un punto, pero ahora voy a indicarle que, a diferencia de la anterior, que no es que se permite una sola respuesta, sino se permiten varias respuestas, ¿sí? En este caso, de nuevo tenemos que completar acá el tema de calificación, y yo en esta primera configuración voy a poner acá rojo, le voy a dar, el rojo y blanco se le va a dar 50% a cada una de las preguntas, acá le voy a colocar retroalimentación correcto. En la opción 2 voy a poner blanco, también la voy a puntuar en un 50%, le voy a poner correcto, perdón, sigo bajando acá. En la opción 3 voy a poner amarillo, voy a colocar incorrecto, y la opción 4 azul, y voy a colocar incorrecto. Sí, profe, ¿qué opina? ¿Está bien, no es cierto? Está perfecto. Sí, ya están pensando en el partido de las 9. Se nota. Sí. Bien. Bueno, en este caso, si está todo listo, elegimos guarde cambio y continúe editando como siempre para poder ver cómo quedó la pregunta. Aparentemente no hay nada, está todo bien, no me aparece. Si hay algún error me lo indica, el Moodle, el campus virtual me lo indica. Vamos a ir a vista previa. Primer cambio que vemos es que ya no son redonditas las opciones de cada una de las opciones para responder. Y segundo, vemos que podemos responder todo, ¿sí? Podemos marcar a diferencia del anterior todo. Entonces, si respondemos blanco y rojo, ¿sí? Y elegimos entregar y terminar, está correcto, ¿sí? Me validó bien, un punto. Pero vamos a comenzar de nuevo. Miren lo que pasa en este caso. Hago clic en todas las opciones
elijo entregar y terminar, y fíjense que sí me marca que está incorrecto porque yo la configuré, pero miren el detalle, me dio un punto igual. O sea que hay un error ahí en la configuración. En realidad yo cometí un error. ¿Cuál fue el error? Es que acá, en las preguntas que están incorrectas, también debo indicar el por qué. Y en este caso yo le podría dar, a ver, acá, fíjense que debajo están negativos. Le podría dar un 25% negativo a esto y un 25% negativo al otro, digamos. Si marcaron, les va a descontar las preguntas para que no les sume un punto igual. Ahí ustedes verán, de acuerdo a la cantidad de opciones que tengan, cómo ir dando estos diferentes porcentajes que tiene la plataforma para que llegue al puntaje total de la pregunta. Entonces guardo cambio y continuar editando. Vamos a probarla nuevamente a ver cómo funciona. Vista previa. Entonces, vamos a probar nuevamente seleccionando todas las opciones. Elijo entregar y terminar. Entonces ahora me marca también incorrecto, pero fíjense que me descontó el 25% de cada una de las respuestas que están equivocadas. Entonces, el valor de la pregunta es únicamente medio punto. ¿Sí? Eso es, de esa manera se van creando las diferentes preguntas dentro del banco de preguntas. ¿Alguna duda hasta ahí, profes? No, profe. Todo bien. Profe, Eh, ahí. Sí, yo profe tengo una Gabriel. pregunta. Yo tengo una Sí, pregunta. Entonces, la sugerencia es configurar el examen directamente dentro de la plataforma en lugar de hacerlo aparte e importarlo. La idea es que usted en el curso, en el aula que usted tenga, profe, a ver, ahí que la veo mejor. Profe Gaby, ¿no? Sí, 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 tengo la cámara apagada. está bien, profe. La idea es que usted en el curso que usted está, ahí, digamos, suponiendo usted da química, por Sí, decir, usted entra a química y va a crear una categoría en química que va a ser, qué sé yo, unidad 1. Y dentro bien. de unidad 1, ahí va a crear todas las preguntas que correspondan a la unidad. Ujú. ¿Sí? Dentro del banco, de esa categoría del banco de preguntas. Después puede crear unidad 2, otra categoría. Y dentro de la categoría unidad 2, todas las preguntas que corresponden a esa unidad. Entonces, ya están listas las preguntas dentro del banco de preguntas. ¿Qué hacemos ahora? La otra parte, creamos el cuestionario. Y cuando creamos el cuestionario, llamamos las preguntas del banco de la categoría que yo necesito. Si estoy por armarlo en la unidad 2 al cuestionario, llamo las preguntas o busco las preguntas de esa De la categoría. unidad 2. Bien. Esa sería la idea. Que ahora con el profe Gastón ya vamos a armar el cuestionario, Gastón. oh, sí, sí, sí. Bien, ya comparto la pantalla. Ahora se haría la otra parte, digamos. Que en realidad, en teoría, uno pensaría hacer el cuestionario y después poner las preguntas. Acá es como que vamos al revés. Vamos al banco de Exactamente. preguntas, creamos la categoría y dentro de la categoría las preguntas. Y después la otra parte del cuestionario. Al final. La ventaja es que después puedo reutilizarla las veces que yo necesite. ¿Me avisa, Edu, cuando esté la pantalla? Se ve perfecto, Gastón. Bien. Bueno, Edu, ¿crees que agregue de 0 a 1 para que primero los profes acá?
Sí, perfecto. Bien. Bueno, profes, la parte que me toca a mí es explicar un poco, ahora, como dijo el profe, una vez que se crea el banco, se crean tipos de preguntas y demás, es agregarlo, agregar la actividad o recurso ya dentro del aula, de la vista principal, ¿sí? De la pantalla principal del aula, pero previo a eso uno agrega y hay que configurar diferentes opciones o parámetros para que el estudiante pueda eh, saber o conocer la disponibilidad, el horario, el tiempo que tiene y demás. Entonces, eh, acá ya creamos unos ejemplos de prueba, pero lo que vamos a hacer es el procedimiento de agregarlo, ¿sí? Agregar de cero. Entonces venimos, a ver, fíjense que dentro de la estructura del aula, vamos a usar acá, como estamos en un aula taller de prueba, dentro de este tema 4, con el botón en modo edición, fíjense que acá en la esquina superior derecha lo tengo activado, vengo y me habilitan estos signos más que me permiten añadir la actividad o recurso. Entonces, yo voy a agregar ahora el cuestionario, haciendo clic en más. De estas tres opciones, donde tenemos todos actividades y recursos, me voy a la opción actividades, ¿sí? ¿Se escucha, Edo, ahí? Confírmame. Sí, sí, perfecto. Bien, bien. De todas estas opciones de actividades, vamos a la que estamos en este eje 4 de cuestionario, ¿sí? Entonces, le hacemos clic. El recurso que voy a añadir es cuestionario. Bien. Este recurso tiene que tener un nombre, ¿sí? Como todo recurso, toda actividad, tiene que tener un nombre, ¿sí? En este caso, podemos poner trabajo práctico, o vos me sugerís, Eduardo, examen o trabajo práctico, ¿cómo lo tomas vos? Examen. Bien, Examen. bueno. Bien. Acá tenemos también una descripción donde uno puede escribir de qué se va a tratar, ¿sí? O algo que ayude al estudiante a entender de qué se trata este examen, ¿sí? Una descripción. Bien. Profe, disculpa, Gastón. Sí. Para los profes, por ejemplo, si bien más que todo este año tomamos exámenes en la presencialidad, pero tenemos algunos chicos que estamos haciendo la asistencia a distancia y para mí este es un lindo recurso para poder evaluarlo. Eh, y yo generalmente ahí en lo que es descripción les aclaro el tema de la fecha y la hora y el tiempo que ellos van a tener disponible para que no haya ningún inconveniente ni ninguna, digamos, algo que ellos no sepan. Es decir, bueno, se realizará 28 de septiembre, el mismo estará abierto desde las 8 de la mañana hasta las 12 del mediodía, por decir, y el tiempo que tendrán una vez que han ingresado será de media hora para resolverlo. Entonces, eso aclarando las situaciones para que no haya ninguna confusión y más que todo los chicos sepan a qué atenerse, digamos, con qué se van a encontrar. Sí, Edu. Bien. Bueno, ahí sumando lo que comenta el profe Eduardo, bueno, en la descripción es lo que sugiere eso, tratar de explicar bien, porque recordemos que estos tipos de actividades, estos cuestionarios, nosotros trabajamos con estudiantes de nivel secundario, entonces siempre tenemos que ser bien explicativos,
dejar en detalle toda la descripción de qué se trata, ¿sí? Para evitar después lo que viene, que uno ya está acostumbrado de que, bueno, no entendía dónde había que ingresar, dónde la descripción, de qué se trataba, yo pensé que era sin nota, yo pensé que era, entonces, uno mientras más pueda explicar o detallar la descripción, mucho mejor para el estudiante, ¿sí? Acá fíjense que una descripción, tengo el casillero para mostrar la descripción en la página del curso. Bien, esto es como, ya arrancamos acá en la opción general, vamos, todo esto lo que estoy hablando, profe, recuerdan que es la configuración, yo ya estoy configurando el cuestionario dentro de lo que va a ser, lo que va a quedar en la página principal. Entonces, vamos a la siguiente opción de temporalización, acá. Temporalización, acá un factor, una opción importante, porque es donde yo voy a administrar los tiempos, ¿sí? Fecha, tiempo, hora, minuto, segundo, duración de este cuestionario. Entonces, fíjense que por defecto tengo abrir cuestionario, me pongo la fecha, fecha y hora actual. ¿Qué pasa si lo marco acá? Pongo en habilitar. ¿Cuándo? Acá esta opción es cuándo va a estar disponible este cuestionario, a partir de cuándo el estudiante va a poder ingresar, ¿sí? Yo como puse en la descripción, creo que puse 28, el 28 a partir de las 19, bueno, 28 de septiembre, entonces acá le configuro, estoy diciendo al cuestionario, le voy a permitir a partir de qué hora va a estar abierto, ¿sí? El cuestionario para que puedan ingresar. ¿Y cuándo se va a cerrar? ¿Sí? Por defecto no me deja la opción modificar, entonces debo marcar este casillero de habilitar y decirle, bueno, ahí ya corre por cuenta de cada docente, decir, bueno, ¿cuándo poner los tiempos? El mismo día, ¿sí? Va a estar abierto hasta las, por ejemplo, 23 horas. Bien, entonces, el cuestionario va a estar disponible el 28 de septiembre del 2022 a partir de las 19 horas hasta el 28 de septiembre 2022 hasta las 23 horas, de las 19 a las 23, ¿sí? Eso es la disponibilidad, ¿sí? El cuándo va a estar, cuándo se abre y cuándo se cierra el cuestionario. Ahora, yo acá abajo, fíjense, tengo la tercera opción que es límite de tiempo. Acá es donde uno ya empieza a jugar con cuánto tiempo le doy al estudiante para que realice el cuestionario, ¿sí? Acá tengo estos parámetros se pueden manejar desde semanas, días, horas, minutos, segundos. Hay un micrófono abierto, creo. Hola, ahí creo que bien, como les decía, el límite de tiempo es el parámetro, la opción que voy a emplear yo para configurar y decirle al estudiante cuánto va a durar el cuestionario, ¿sí? Yo tengo como estudiante, sé que este cuestionario, este examen, me da la opción, tengo 30 minutos, por ejemplo, puedo configurar para que dure mi cuestionario, o 60 minutos, ¿sí? Eso ya lo maneja lo administra cada docente, ¿sí? En este caso siempre trabajamos, o yo por mi experiencia, y creo que el profe Moreno también, trabajamos con minutos, ¿sí? ¿De qué va a depender esto, profe? De la cantidad de preguntas, de la complejidad que tenga el cuestionario, ¿sí? Bien. Entonces ya configuré la parte de temporalización, ¿sí? Bien. Bien, acá tengo una opción que dice, cuando el tiempo ha terminado, ¿qué hacemos? El envío se realiza automáticamente,
Después tenemos la opción, hay un periodo de gracia para enviar el cuestionario, pero no para responder más preguntas. El envío debe hacerse antes de que el tiempo termine, de lo contrario no se contabilizará. Bueno, por defecto, apenas termina el cuestionario del estudiante, que se envíe, el envío se realiza automáticamente, ¿sí? Eso por ahí no lo vamos a tocar o a configurar, queda por defecto, el envío se realiza automáticamente, ¿sí? Bueno, seguimos con otros parámetros. Calificación. Esto también, acá calificación. Acá en este campo, ¿cuál es el que tenemos que configurar? ¿Qué nota cuál es el valor cuantitativo que vamos a utilizar para que decirle al estudiante que aprobó o no? Entonces acá un valor, nosotros, o por lo menos en mi caso, lo configuro con un valor numérico, que en este caso es para aprobar, con un 6, es la nota para aprobar, ¿sí? Bien. ¿Qué otra opción, profe? Ya tenemos la calificación para aprobar, 6. Intentos permitidos, esto es algo importante. ¿Cuántos intentos le vamos a dar al estudiante para que realice el cuestionario, ¿sí? Un solo intento, por defecto está sin límite, lo cual no sería lo óptimo, lo correcto, darle tiempo ilimitado, o sea, intentos ilimitados para que realice el cuestionario, porque estamos hablando de un tipo de evaluación, ¿sí? Entonces, uno acá tiene para configurar, ¿sí? Fíjense, yo le pongo un intento o puedo tener otras opciones. O sea, por ejemplo, si yo le pongo tres intentos, entonces el estudiante, ¿qué va a pasar si yo le dejo que el estudiante tenga 3 intentos? O sea, 3 veces puede probar de realizar el cuestionario. Fíjense que acá le tengo que configurar sí o sí. De esos 3 intentos va a tener calificación. ¿Cuál tomo yo? ¿O cuál le digo en este caso a la plataforma? ¿Cómo la configuro para que me tome de esos tres intentos que hizo el estudiante? ¿Cuál me va a tomar como la mejor puntuación, por decirlo así? Entonces, fíjense que yo vuelvo de nuevo. Con uno no tengo más que un solo intento, entonces no se me habilita la opción como en este caso, ¿ven? Ustedes observen que yo le puse, sí, le voy a permitir al estudiante que tenga 3 intentos, ¿sí? Pero acá debo configurar, de esos 3 intentos, ¿qué hago? ¿Qué tomo para calificación? La calificación más alta de esos 3 intentos, el promedio de esos tres intentos, el primer intento lo tomo como válido o al último, ¿sí? Esas son 4 opciones o métodos de calificación que, bueno, nos van a permitir a nosotros ver qué valor va a tomar a la hora de decir, bueno, de los 3 intentos hizo un promedio, la plataforma tomó el más alto, ¿sí? Ahora, ¿qué vamos a hacer para esta instancia? Y vamos a hacer el clásico, que es un solo intento, ¿sí? Yo lo pongo en un solo intento, ya tengo configurado la calificación para probar. Bien, después tenemos la opción de esquema. Esto es, Edu. Sí, para mí esa parte de esquema es muy importante, profe. A ver, ahí en la opción dice cada pregunta, no sé si alcanzan a ver, si Gastón le pido que lo despliegue, tiene la posibilidad de indicar cuántas preguntas queremos por página. Si, por ejemplo, le hicimos 10 preguntas y 10 preguntas tenemos y le ponemos ahí donde dice esquema, en lugar de cada pregunta le ponemos 10, como ahí lo cambió el profe Gastón, las 10 preguntas se van a mostrar en una sola pantalla. ¿Qué problema para mí hay con eso? El hecho es que si están viendo todas las preguntas en la pantalla, si están rindiendo en línea, pueden estar rindiendo en grupo, ¿sí? Entonces van a ver todas las preguntas. Yo que me gusta, digamos, en mi caso, elijo ahí cada pregunta y luego abajo, un poquito más abajo, dice mostrar más.
¿sí? Y esa opción tiene libre, que sería, ¿cuál sería libre? Son 10, digamos, son 10 preguntas, pensemos este ejemplo, el alumno puede ir y volver por las 10 preguntas, ¿sí? Pero si en lugar de libre elegimos secuencial, lo que va a pasar es que el alumno responde la primera. Una vez que pasó a la siguiente, ya no puede volver atrás para la primera, ¿sí? Una vez que va pasando, no puede volver para atrás. Es importante también, si lo hacen de esa manera, aclararle a los chicos el formato del examen para que no haya problema. Entonces, yo en mi caso particular, algunas veces uso el secuencial porque al ser, digamos, en los exámenes se muestra al azar las preguntas, entonces al mismo tiempo, si rinden al mismo tiempo, alguno le va a mostrar la 1, la otra la 3, la otra la 5, entonces es más difícil el tema de que se puedan copiar, digamos. Puede ser puede ser o resultar más útil estas opciones. Pero eso ya depende de cada docente, ¿sí? Entonces, resumiendo, el esquema podemos elegir cada pregunta o las que queramos en una página. Y debajo tenemos opción libre o secuencial. Si elegimos cada pregunta y elegimos secuencial, el alumno, una vez que respondió a la pregunta y avanza a la siguiente, no puede volver hacia atrás. Bien, Edu. Gracias, Edu. Bien, bueno, continuamos con la siguiente opción, que es comportamiento de las preguntas, ¿sí? Acá un poquito uno le va a definir qué tiene, qué va a tener, si va a tener respuesta al azar, es decir, orden al azar de la respuesta, quiere decir que cada usuario va a tener, le va a aparecer diferentes, el orden aleatorio, ¿sí? De las respuestas, ¿sí? Entonces uno, para que de esta forma no sea estructurado y a cada estudiante le toque el mismo orden. Entonces acá uno dice, sí, si yo dejo la opción por defecto al azar, al estudiante le va a aparecer ese, aleatoriamente no van a tener repetido, ¿sí? La secuencia. Bien, después, opciones de revisión, ¿sí? Continuamos. Opciones de revisión. ¿Qué es estas opciones, profe? Acá tenemos, fíjese que por defecto tildados, todo lo que está dentro de inmediatamente después del intento. Después tenemos todos estos casilleros tildados más tarde, mientras el cuestionario está aún abierto. Y por último, después de cerrar el cuestionario. ¿Qué recomendamos o qué recomiendo yo, profe? Esta opción de revisión es cuando termina, ¿sí? Termina el cuestionario del estudiante, entonces, ¿qué va a pasar? En cada intento que él realice, la secuencia, ¿sí? Del cuestionario, si yo tengo marcado estas opciones, ¿sí? Me va a ir dando la respuesta, ¿sí? Inmediatamente en cada intento. Si tengo marcado estas opciones de acá más tarde, más tarde, mientras el cuestionario está aún abierto, bueno, obviamente que me va a marcar, me va a ir informando al estudiante, le va a ir apareciendo, ¿sí? En un rato o en un tiempo posterior, esas opciones de respuesta, de retroalimentación del cuestionario, de la revisión, cómo le fue, ¿sí? Yo en este caso recomiendo usar la última opción, que es después que termina el cierre del cuestionario, que se envíe, ¿sí? Toda la respuesta, la revisión, cómo le fue. Bien. ¿Qué otra opción, Edu, acá? Retroalimentación global, creo que... Acá, profe, a ver. Límites de calificación. ¿Qué pasa si aprueba? Bueno, acá es donde uno en retroalimentación global le puede poner, si obtiene el 100%, le pone aprobado, ¿sí?
o felicitaciones. Le podemos dejar un comentario, felicitaciones. Y acá, en comentario, por ejemplo, acá fíjense que tiene límite de calificación 0%. Le puedo dejar un comentario de tiene que recuperar, por ejemplo. Bien. Recuerden que la retroalimentación global es los mensajes, ¿sí? Los mensajes de explicación que va a recibir el estudiante una vez que concluya, que finalice el cuestionario. Entonces, ¿qué pasa? Por ahí es necesario explicar, a ver, el 100% sí, uno por instinto dice, bueno, sí, aprobé, pero por ahí es bueno dejar estos mensajes para que el estudiante se quede tranquilo, ¿sí? Y no malinterprete, aprobé, no aprobé, qué pasó. Entonces, acá es donde uno deja esa retroalimentación, el comentario. Uno escribe acá para que el estudiante vea después qué pasó, si en caso de tener 100%, en caso de tener un 0% de desacierto en las opciones del cuestionario, ¿sí? Bien. Profe, una consulta ahí. Sí. ¿Solamente si sacan el 100 o el 0 les avisa? O, por ejemplo, si yo digo que aprueban con el 60%, entonces si sacan 59,9 les pone tienes que recuperar. Claro, sí, sí, exactamente. Y acá tenemos opciones. Fíjate que acá tenemos un botón que dice agregar 3 campos más de retroalimentación. O sea que vos acá podés, fíjate que ya presioné el botón, me va a actualizar la página un ratito. Fíjate que se habilitó. Dame un segundo. Bien. No sé si logran ver ahí que acá tengo, tiene que recuperar, o fíjate que acá ya tengo, se me abren más opciones, yo agregué más opciones de retroalimentación, ¿sí? Felicitaciones cuando tiene el 100% o el límite de calificación. ¿Cuándo lo voy a felicitar? ¿Cuándo le voy a decir tenés que recuperar o tenés que, ¿me entendés? No sé si responde la pregunta. Sí. O sea, Sí. yo lo que quería saber es si se puede poner un rango de porcentaje, no puntual 0 o 100. Por ejemplo, del 0 al 59,99 recupera y del 60 al 100% está aprobado. Profe Edu, ¿eso lo probaste ese recurso a esa forma de límite de calificación ahí? Porque no, eso yo no tuve la oportunidad de probar. No escucha el profe. Perdón, acá mi hijo también está en clase, estaba hablando con el micrófono apagado. Perdón. Profe Edu, Sí, corregime acá si hay límite de... Sí. digamos, las opciones que tienes son, como decías vos, 100%, y también límite de calificación, dice, y también le podemos agregar un porcentaje, digamos, un 60% se aprobó, y le pones un mensaje, profe, es decir, llegaste con lo justo, o esforzarse un poco más, por decir, ¿sí? Ahí le pones Fíjate, Gastón, que tenés para ponerle un porcentaje donde dice límite de calificación. Sí. Ahí tenés para ponerle un porcentaje. De acuerdo al porcentaje que un 60%, por ejemplo, me dice la profe, ¿sí? Un 60%, y ahí le pones en el cuadro qué mensaje le va a devolver.
¿sí? O sea que se Bien. ponen los extremos, digamos, del 0 al Sí. 50 y del 60. Ah, bien, gracias. Sí. Algunas cuestiones que se pueden usar, profe. Está muy bueno, muchas gracias. Bien. Disponibilidad, a ver si me deja guardar ahí, guardar cambios y mostrar. Bien, bueno, acá sí, marcó porque yo estoy, no estoy considerando bien el Agrégale el tema de, porcentaje, Gastón. me falta 60%. acá. O si no, quítalo como quieras. Y acá le falta. No, me está tirando raro el porcentaje. Gastón, Sí, derecho. eh, puedes hacer dos cosas. O le agregas el porcentaje al numerito, si no, quítale las opciones. Sí, estoy buscando acá donde no para quitarle, para dejarle por defecto, pero me parece que ya. Ves que ahí tenés un 25. Agrégale el porcentaje. Al lado del 25, ponele el símbolo por ciento. Sí. Y en el otro, del de arriba, te tira el error porque tenés un mensaje 2 y no tenés nada, ningún número. Acá. Fíjate ahí si. Ok. Ahí está. Ese guardo. Bien. Bueno, esa es la configuración, profes. Ahora, Edu, me quedaría, no sé si vos lo puedes ver como estudiante. A ver, ya Tenés- ingreso con. Dame un ratito. para que controlemos, a ver cómo lo ve el estudiante. Ahí dejo de compartir un ratito. Aguantar un poquito, Gastón, no me di cuenta, estaba. Entonces comparto toda la pantalla. Entonces vamos a ir a la
Bueno. ¿Le pusiste clave al aula? Esto no me acuerdo cuando la creamos. No, ahí entré. No está. Ahí está. Están viendo la pantalla, ¿no es cierto? Sí, Gastón, sí, sí. ayúdame dónde creaste el examen en el tema unidad Sí. 4. Sí, profe. 4. ¿Cuál de todo esto es? El último, el de abajo. Este. Bien. Sí. Entonces, acá les aparece el examen, estoy como alumno, estoy como Juan Pérez, ¿sí? Voy a ingresar al examen. Claro. ¿Por qué aparece así, profe? Porque acuérdate, Edu, que yo lo configuré para que el día de mañana recién Ah, que arranque. Entonces, ahora lo voy a cambiar yo. Vos quédate ahí, sí, Edu, dale. no salga del perfil. Y ya lo cambio yo. No sé si entienden, profe, yo lo configuré para mañana, o sea, suponiendo que Claro. mañana es. eh, entonces Mañana lo que voy a hacer 28 es. de septiembre, y aún no se han agregado. Ah, pero Gastón, te está faltando algo, nos está faltando algo ahí. Voy a entrar. Avísame cuando lo modifique, Gastón. Sí, dame un segundo. Listo. Bien. Entonces, dijimos que el examen que creaste es este examen de aula taller. Sí, ¿Sí? 2022. Bueno, profe, yo estoy ahora como docente, ¿sí? Voy a entrar un ratito como docente. Porque nos está faltando algo. Estamos apurados por ir a ver el partido. ¿Qué nos está faltando? Hemos creado el banco de preguntas. Dentro del banco de preguntas hemos creado las categorías. Y por otro lado, el profe Gastón creó el cuestionario. Pero nos está faltando enlazar las preguntas con el cuestionario. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ir al aula taller, al examen, ¿sí? Y fíjense que dice agregar preguntas. ¿Mm? Vamos a agregar las preguntas al cuestionario. Y nos aparece este botón. No sé si fui muy rápido, perdón, no sé si me aceleré. Entré al cuestionario, como a responderlo, digamos, pero en realidad soy docente, y fíjense que aparece este botón para que nosotros agreguemos las preguntas a este cuestionario. Entonces, acá están las opciones, dice agregar. Y se acuerdan que hemos hecho nosotros el banco de preguntas. No sé si me siguen. ¿Profes? Sí, profe. Sí, ¿Sí? sí, sí. Entonces, esto es lo que hablamos de la diferencia. Acá, que les decía al principio en el PowerPoint, puedo agregar en el cuestionario una pregunta directamente o desde el banco de preguntas. La diferencia es que si yo agrego pregunta a pregunta, cuando yo reinicie mi curso o algo, eso se va a perder. Muy diferente si lo hago desde el banco de preguntas. En mi caso, voy a agregar preguntas desde el banco de preguntas, ¿sí? Y acá, dentro del aula taller, creo que habíamos hecho, ¿se acuerda? Unidad 2, no sé si recuerdan la categoría. Mm, Unidad 2 y habíamos creado 3 preguntas. ¿Cuáles eran las 3? Una verdadero o falso, sí. opción múltiple y opción múltiple, ¿sí? Entonces, ¿qué hago? Las selecciono a todas las preguntas. En este caso tengo 3, ¿sí? Pero bueno, puedo agregarla a esas 3 preguntas. Entonces ahí añado las preguntas al cuestionario. Obviamente tenemos que ver, la calificación máxima es 10, y si respondemos uno cada pregunta, medio que no vamos a llegar al 10. De todas maneras, acá podemos editar las preguntas y poner, qué sé yo, que valga 2.5, 2,5. No, es 2.
Dos punto cinco. Dale enter después. Ahí Ahí está. está. Es con el 2 puntos, me toma a mí, eso debe ser por la configuración de mi teclado. 2.5, 2.5 y esta le damos 5 puntos. Sí, ahí la profe está preguntando en el chat, la profe Moreno, si es con punto. Depende de la configuración del teclado, profe. Sí, sí, sí. En este caso, digamos que, a ver, yo lo voy a editar acá, voy a colocar 2 comas. 2 comas, voy a colocar, a ver, 3,5, por decir 3,5, a ver si lo toma. Fíjense que queda en 3, no me tomo la coma. ¿Sí? Es con el punto, en mi caso, en mi teclado, con el punto. Si ustedes ven que al escribirlo no lo toma, sino el punto, la coma. En este caso, en mi máquina es el punto. Eso puede ser por la configuración. Entonces ahí estaríamos listos ya para configurar, está configurado el cuestionario con las preguntas del banco de preguntas. ¿Sí? Acá tiene la opción también de reordenar las preguntas al azar. También las pueden usar. Inclusive, yo voy a agregar, también tiene la opción, vieron, les decía una pregunta y el banco de preguntas, también tiene la posibilidad de agregar preguntas, de una pregunta aleatoria. ¿Qué es esto? Si yo voy creando, por ejemplo, yo en la unidad 1 tengo 23 preguntas. Si yo quiero, puedo agregar preguntas en forma aleatoria, es decir, puedo agregar, tengo 3, me faltan 7, por decir, suponiendo que sean de la misma unidad. Agrego acá 7 preguntas aleatorias. Ahí puedo agregar las preguntas, de las 23 me toma 7. Entonces, a ver, ¿por qué les cuento esto? Si yo en mi unidad 1, por decir que es de información y comunicación, tengo 50 preguntas, yo a la hora de hacer el examen, vengo y voy acá a agregar una pregunta aleatoria y digo, bueno, yo quiero 10 preguntas de todas esas preguntas que yo ya agregué, que yo ya trabajé. Entonces, tengo para crear un examen y después crear un recuperatorio con preguntas al azar. Entonces, digamos, son opciones que dispone y que tenemos a la mano. En este caso, para no modificar mucho, son 3 preguntas que hice. Desde el banco de preguntas, está todo listo, simplemente elijo guardar. Y está listo. Ahora sí está listo el examen. Entonces, ¿le cambiaste la fecha, Gastón? Sí, 27. Sí, Estamos listos. Entonces, ahora voy a cambiar y ahora estoy como alumno. profe Eduardo, ahí la ¿Sí? profe Manfredini levantó la mano, no sé. Sí. Sí, profe. Eh, una consulta, cuando sacamos del banco de preguntas, ¿se puede hacer de distintas aulas? O tiene, por ejemplo, si yo tengo un aula de biomecánica y tengo otra aula de examen final de biomecánica, ¿puedo sacar de la otra aula o solamente son dentro de la misma aula? Yo en mi caso las exporté, profe. Yo las exporté a las preguntas y luego lo importé con la... A ver, voy a cambiar... Disculpe, profe, voy a cambiar... ya vuelvo con esto. Aguantenme un poquito. Voy a entrar con otro perfil.
Mientras tanto, profe Eduardo, Sí. hay una profe que pregunta, profe, ¿cómo puedo hacer para que el alumno no visualice el examen una vez terminado? Eso tiene que ver, profe, recuerden que ustedes con el perfil docente ven mucho más la configuración del cuestionario, del recurso, de la actividad, que el estudiante, ¿sí? Entonces, no sé si hace referencia a la pregunta a que ellos pueden ver cómo se califica o la grilla de respuestas correctas o el modo en que se está calificando. Creo que apunta a eso, profe, o cuál sería más específicamente la... Sí, sí, profe. Ahí levanto la mano. Bien, buenas tardes, buenas noches en realidad. Sí, la consulta era relativo a esto, en razón de que, bueno, en un examen había participado como vocal y resulta de que luego se toma conocimiento por diferentes grupos de que los alumnos se estaban pasando las respuestas correctas porque habían podido visualizar al final, sí, del examen, se estaban pasando en los grupos a otros alumnos que todavía estaban rindiendo. Entonces, de ahí me surge la duda esta respecto de cómo puedo hacer para que al momento de terminar el examen, solamente el docente lo pueda visualizar y no que los alumnos tengan acceso para que se susciten estas circunstancias, ¿no? Gastón. Sí, Edu, hola. Bueno, Sí. ahí está, sí. Con respecto a eso que pregunta la profe, es lo que vos configuraste, desactivaste todas las restos de las opciones y dejaste activo al cerrar el cuestionario. Claro, claro. O sea, no se va a ver nada hasta que cierre el cuestionario, hasta que pase el tiempo que se les dio a los alumnos. Recién después de ello, se van a poder ellos ver las respuestas. A lo mejor se dejó abierto la opción, dice, ver los resultados al finalizar, al terminar de responder el cuestionario. ¿Puedes mostrarlo vos, Gastón, a eso, en lo que lo configuraste? Ahí lo ¿Puedo hacer comparto. una aclaración? Sí. Era justamente ese alumno que había terminado el examen, el alumno o la alumna que había terminado el examen, que había hecho capturas de pantalla y lo pasaba a otros que todavía estaban rindiendo por grupos de WhatsApp. Ah, bueno. Sí, Sí, era, digamos, toda una circunstancia especial, entonces yo lo que preguntaba era esto, si hay algún modo de configurar de que, bueno, que al finalizar el examen solamente el docente lo pueda ver el resultado, comunicarle la nota o, bueno, en algún punto esperar a que todos terminen de rendir para recién el alumno pueda acceder al cuestionario. claro, pero en el tema, ahí por lo que cuenta, fue otro, en el sentido de que hacían captura y la pasaban por WhatsApp. Pero ya del examen resuelto. Sí, del examen resuelto, porque ya como había terminado el examen, podían acceder, entonces ellos tenían la posibilidad de corroborar cuál estaba correcta, cuál estaba incorrecta, y entonces sobre las correctas se hacía captura de pantalla y se transmitía, digamos, las imágenes por un mensaje de WhatsApp. Por eso la pregunta era puntualmente esto, ¿no? Es decir, si hay una forma de configurar que el alumno al finalizar el examen no pueda acceder, digamos, a verlo, sino hasta que todos rindan o que directamente sea el docente el que le comunique el porcentaje alcanzado o si ha aprobado o no. Profe, mire, Sí, Edu, ahí explicarle esto, ahí compartí. No sé si es lo que yo... eso, Gastón, sí, sí, sí. Eso, o Claro, sea, profe, esto dejar es... desactivado. Perdón, sí, sí. Sí, profe, esta parte, miren, opción de revisión es lo que yo comentaba que se recomienda esto, después de cerrar el cuestionario, ¿sí? Usted fíjese que uno por defecto, cuando esté creando esto,
van a estar marcados, tildados estas opciones acá. Yo lo que hice para esta instancia es decir, recomendarle, dar una sugerencia para que no pase más o menos eso era la recomendación, de decir, bueno, optemos por esta opción de la revisión, las opciones de revisión, utilizar esta última que es después de cerrar el cuestionario, ¿sí? Con eso no se tendría que ver las opciones, Gastón. Claro. Con respecto a la otra pregunta de la profe, no tengo oportunidad de verlo ahora, pero sí, yo tengo varias aulas. Por ejemplo, tengo una unidad que se comparte en el Colegio San Martín. Tenemos 3 modalidades y yo dicto clase en 2 modalidades, con lo cual tengo aulas diferentes en diferentes modalidades y hay una unidad que se comparte y yo puedo traer la categoría, la puedo importar, no importarla, la puedo ver ingresando al banco de preguntas. O sea que sí se puede. Sí se puede. Gracias, profe. Bien, y con respecto a la otra profe, dejando activo únicamente esto que se ve en pantalla que se está viendo, únicamente después que se cierre el cuestionario, recién se van a poder ver las respuestas. Gastón, nos faltaría únicamente mostrarlo el cuestionario. A ver, Edu, dame un segundo. Yo estoy... ¿Puedes hacerlo vos? ¿Querés que lo haga yo? Dame un segundo que ya salgo de... Bien, fíjense en que me voy a ir a la parte inferior. Yo estoy acá con un perfil de estudiante, ¿sí? Acá lo que estuvimos configurando es este examen de taller 2022. Bien, ¿te ve, Eduardo, ahí? Sí, se ve perfecto. Ahí aparece comenzar intento. Fíjense, profe, cómo me aparece como estudiante acá, casi en la esquina superior derecha, acá me aparece el tiempo, ¿sí? Está corriendo el tiempo reloj, se va descontando, según la configuración que nosotros como docentes le colocamos, que es el tiempo de 60 minutos, le puse, ¿sí? Entonces corre el reloj con el segundero y yo empiezo este cuestionario. Y fíjense que en un panel derecho de navegación, tenemos acá, en la navegación me está mostrando las vistas preliminares de cuántas opciones, cuántos tipos de preguntas tengo, ¿sí? Para este cuestionario, ¿sí? Entonces, marco, pongo siguiente página. Vamos con la pregunta 2. Siempre estoy con el perfil estudiante. En este caso es de verdadero o falso. Y vamos a la... Vamos a la tercera pregunta. Vos elegiste secuencial, me parece, no te permite volver para atrás.
tal cual. Bien, fíjense que yo tengo acá el botón para enviar todo y terminar, y tengo un botón de volver al intento, ¿sí? Si yo estoy seguro, directamente voy, como estudiante, pongo enviar todo y terminar. Me vuelve a preguntar la confirmación, ¿sí? Y me aclara acá que una vez que se haga el envío no podrá cambiar su respuesta de este intento de resolver el cuestionario, ¿sí? Y ahí está respondida la pregunta de la profe, Gastón, que no se ve nada. Una vez que él envió, no se ve Tal nada cual. más. Exactamente. Lo que sí acá, bueno, ya me está dando intentos permitidos, límite, me da una descripción y me da también la descripción de que eso que le configuramos nosotros, cuál es la calificación necesaria para aprobar, ¿sí? Ahí le puse calificación para aprobar 6 de 10. Bien, acá como estudiante acabo de terminar este cuestionario de 3 preguntas. No sé, Edu, si querés compartir vos desde el perfil docente, cómo verían los profes el resumen, ¿sí? De la entrega. Aguantar un poquito, estaba buscando algo. Bueno, a ver, comparto yo, así ya vamos terminando. Toda la pantalla. Compartir. Ahí estamos, se puede ver el aula. Entonces acá está el cuestionario. Supuestamente ya hay un intento en un examen que se respondió, ingresamos. Y en la parte inferior dice intentos 1, que es el que hizo el profe Gastón. Hacemos clic en intentos 1 y acá me indica, me da un detalle, ¿sí?, de las preguntas, de cada una de las preguntas y el puntaje que obtuvo en cada una y la nota final. Con eso podemos ver, acá van a ir apareciendo, digamos, las notas de cada uno de los alumnos. Así que lo bueno y lo práctico es que, digamos, el campus nos facilita que al tener todo prearmado, directamente corrige él, el campus, y nos brinda el resultado. Ese es un golazo, digamos. Así que bueno, siempre es un poquito, digamos, un recurso que tiene mayor grado de trabajo, digamos, un poquito más complejidad, porque hay que armar por un lado el banco de preguntas, la categoría dentro del banco, y después las preguntas dentro de la categoría, y por otro lado hay que armar el cuestionario y luego vincular las preguntas al cuestionario. Así que bueno, eso es, con eso finalizamos este cuarto encuentro correspondiente al cuestionario. Cualquier duda que quede, que tengan, estamos a disposición, nos encuentran tarde y mañana todos los días en el colegio, tiene nuestro teléfono, así que cualquier duda a su disposición. No sé, Gastón, si te queda algo más. No, profe, la verdad agradecerles por la asistencia, por eso de ahí sacarse las dudas. Es importante del lado de ustedes poder sacarse las dudas, ¿sí? Recuerden que es un taller de aplicación de recursos básicos, entonces un taller inicial. Por ahí quizás algunos docentes de acá tengan más dudas puntuales o avanzadas, pero quédense tranquilos que estamos nosotros
como regentes del colegio, turno mañana y turno tarde, así que en cualquier momento pueden acercarse por nuestra oficina y consultar cosas puntuales, ¿sí? Por ahí esto es a nivel, un panorama general de configuración de cuestionarios, pero quizás alguno de ustedes ya haya aplicado otros recursos y esté más avanzado, ¿sí? Pero bueno, nosotros debemos adaptarnos a un nivel inicial para que todos tengan conocimiento de la existencia de este tipo de actividades, ¿sí? Como el caso de cuestionarios, ¿sí? Así que, de mi lado, muchas gracias, profes. Nos queda el eje 5, Edu, Sí, si Dios quiere, el próximo jueves. que sería Ya el lo último. dejamos descansar. Y sí, ya los dejamos descansar.